¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos de nuevo por aquí. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo podcast de Empresas Efectivas. Bienvenidos al episodio conclusivo sobre potenciar al Consejo de Administración, finalizando la hoja de ruta de la transformación directiva, estableciendo que el éxito corporativo exige un nexo de poder compartido entre un director general, CEO fuerte, y un consejo igualmente poderoso y cohesionado, capaz de resistir las presiones miopes del mercado. De eso hablaremos hoy. Comenzamos. Pensemos en una sala de juntas, ¿no? Digamos, con las 11 mentes empresariales más brillantes de todo el país, sentadas a la mesa. Cumplen de cajón con absolutamente todas las leyes de gobierno corporativo. Son completamente independientes según los estándares más estrictos del mercado y aún así logran destruir el valor de una compañía entera durante un retiro de fin de semana. ¡Wow! ¿Un retiro de fin de semana? Sí, literal en 2 días. Entonces, hoy nuestra misión en este análisis profundo es desarmar este mito enorme. Esta idea de que seguir las reglas y llenar formularios de cumplimiento normativo equivale mágicamente a un buen liderazgo. Queremos destripar lo que realmente ocurre a puerta cerrada. Claro. Y descubrir cómo un consejo deja de ser un simple requisito legal, un sello de goma, para convertirse verdaderamente en una ventaja competitiva brutal para la empresa. Totalmente de acuerdo, y creo que el contraste entre la teoría en papel y la dinámica humana real es abismal, francamente. Porque para entender cómo se llega a esa ventaja competitiva, primero tenemos que mirar un poco por el retrovisor, ¿sabes? Entender cómo llegamos al modelo de consejo que predomina hoy. Sí, la historia es clave aquí. Exacto. Y si analizamos la evolución histórica, encontramos una primera fase muy marcada, la famosa fase ceremonial. Y aquí hablamos de la época oscura del gobierno corporativo. Los viejos tiempos. Sí, antes de los grandes escándalos financieros. En esos tiempos, el consejo era, poco más que un club social de élite. Literalmente existían reglas no escritas, casi normas de etiqueta, que dictaban que un director recién nombrado no debía abrir la boca durante todo su primer año. Ibas a calentar la silla nada más. Exactamente. El director general tenía un control imperial, y las reuniones eran obras de teatro perfectamente coreografiadas, donde solo se iba a aplaudir. Y pues claro, esa pasividad extrema fue el caldo de cultivo perfecto para desastres monumentales. Cuando corporaciones gigantescas colapsaron por fraudes internos masivos, dejando a miles de personas sin sus fondos de retiro, pues el gobierno y los reguladores entraron en pánico lógicamente. Híjole, sí, fue un caos. Y ahí es cuando implementan leyes sumamente estrictas. La famosa ley Sarbanes-Oxley, por ejemplo, que cambió las reglas del juego de la noche a la mañana. Definitivo. De repente, los directores se dieron cuenta de que poner su firma en un documento financiero podía llevarlos directamente a la cárcel si la empresa estaba cometiendo fraude. Y pues ese miedo a la responsabilidad penal los empujó violentamente a la segunda fase evolutiva. Que es la fase de los consejos liberados. Y vamos a desempacar esto, porque el miedo, despertó a los consejeros del letargo. Pasaron de ser espectadores pasivos a ser casi inquisidores hiperactivos. Se liberaron del dominio del director general y comenzaron a exigir información, a hacer preguntas incómodas, a formar comités para absolutamente todo. Demasiada energía de golpe. Exacto. Y el gran problema que revelan nuestras fuentes es que hoy en día, tras todas estas regulaciones, la abrumadora mayoría de los consejos están atrapados justamente en esta fase liberada. Totalmente. Tienen muchísima energía, una disposición tremenda para actuar, pero operan en un estado de caos absoluto. Tenemos el caso específico de un director general anónimo, vamos a llamarle Jim Doyle, que nuestras fuentes documentan, y este caso ilustra la disfunción de una manera superclínica. Tener todo en regla puede enmascarar un desastre operativo gigantesco. Doyle hizo todo lo que los manuales de buen gobierno te dicen que hagas. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Amplió su junta a 11 directores, se aseguró de que 8 de ellos fueran completamente independientes, 0 lazos financieros o familiares con la empresa. Programó 8 reuniones presenciales de día completo al año, lo cual es un compromiso de tiempo altísimo. Un montón de tiempo. Y la trampa se cerró durante un retiro de fin de semana en la montaña,
un retiro que él organizó específicamente para definir la estrategia global a 5 años de la compañía. Y la ironía terrible de esto es que, por lo que leímos, la estrategia global ni siquiera llegó a discutirse en ese retiro. Para nada. O sea, a los 30 minutos de haber empezado, la reunión fue secuestrada por minucias operativas. Un director que tenía experiencia previa en medios empezó a quejarse amargamente de que no le gustaban los comerciales de televisión a nivel nacional. Imagínate hablando de comerciales en un retiro de estrategia a 5 años. Sí, y sugirió redirigir el presupuesto a pautas regionales. Y luego otro consejero, ignorando por completo el panorama financiero, se obsesionó con los descuentos que le daban a los 10 clientes más grandes de la empresa. Argumentaba que reducían el margen. Claro, sin entender que esos 10 clientes eran los que mantenían las luces prendidas. Eran la columna vertebral de los ingresos, exacto. Entonces el director general, pobre Jim Doyle, se pasó todo el fin de semana defendiendo tácticas gerenciales de nivel básico en lugar de debatir la visión global. Yo siempre comparo un consejo liberado con un equipo de fútbol de niños de 6 años. Me encanta esa analogía. Es que tienes a 11 jugadores en la cancha, todos tienen muchísima energía, todos quieren meter gol y ganar, pero todos corren en enjambre detrás de la pelota al mismo tiempo. Sí, todos pateando al mismo lado. Exacto, no hay defensores, no hay delanteros, no hay jugada en conjunto. Solo hay un movimiento caótico que termina drenando al director general. Y lo fascinante aquí es que este comportamiento no nace, digamos, de la mala voluntad o de que no sean inteligentes. Nace de una desalineación estructural brutal. O sea, la investigación tradicional sobre gobierno corporativo ha fallado estrepitosamente porque se mide por insumos. Claro, por las métricas de vanidad. Exacto. Miden las estructuras, el número de comités, los grados de independencia. Pero el verdadero valor no se mide con correlaciones estadísticas superficiales. Se mide entendiendo la dinámica humana y de poder dentro de esa sala. Cuando tienes un grupo de directores hiperactivos sin una jugada en conjunto, retroceden a sus zonas de confort. El de marketing ataca al comercial. El de operaciones pide el manual de la planta. Juegan como individuos tratando de lucirse. Sí, exigiendo datos irrelevantes y drenando el tiempo de la dirección. Y por eso las estadísticas te venden un espejismo. Un espejismo total. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si las estadísticas no sirven y un consejo caótico drena a la empresa, pues, ¿cómo alineamos esa energía? El reto es pasar a la tercera fase, los consejos de vanguardia o progresistas, que son verdaderas ventajas competitivas. Y el secreto es que un consejo de vanguardia no crea la estrategia. Ojo con eso, es importantísimo. Sí, no la crean desde cero, la validan y la presionan. Y para hacer esto, le dicen adiós a las presentaciones de 100 diapositivas de PowerPoint. Uf, la muerte por PowerPoint. Exacto. El consejo y la dirección deben usar un plan estratégico narrativo, un documento de 4 a 8 páginas máximo. Nuestras fuentes dan un ejemplo clarísimo en el sector de tecnología sanitaria, con la empresa NDC Health. Ajá. Este modelo estratégico obliga a la empresa a diagnosticar primero el contexto externo, las macrotendencias. El documento de NDC Health señalaba de forma contundente cómo una porción masiva del gasto en salud se desperdiciaba en pura administración. Tristemente común. Y cómo los factores demográficos, como el envejecimiento acelerado de la población, iban a incrementar drásticamente el volumen de transacciones médicas. Al poner esto en papel, en narrativa, obligas a todos a entender la visión global. Totalmente. Y me parece vital destacar que las narrativas abstractas, por muy bonitas que suenen en esas 4 páginas, no sirven de nada si se quedan en el aire. Ese plan estratégico narrativo tiene que estar anclado a un plan duro de compromisos financieros a 8 trimestres. ¿Ok? A corto plazo. Exacto. No puedes vivir solo de la visión a futuro. Y esto me lleva a cuestionar algo importante. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que las grandes fusiones fracasan porque los consejos se tragan proyecciones infladas sin retar los supuestos reales? Demasiadas veces. El caso clásico que citan las fuentes es la fusión de AOL y Time Warner. Uf, un desastre histórico. Sí, la narrativa estratégica de empaquetar el mejor contenido y distribuirlo digitalmente sonaba preciosa, casi profética en su momento. Pero el consejo falló porque se enamoró de la visión poética y no exigió responsabilidad a corto plazo. Claro. Jamás retaron los supuestos de valor sobre el cliente.
No preguntaron si la gente realmente iba a pagar por ese ecosistema cerrado trimestre a trimestre. Y pues quemaron miles de millones por no anclar la estrategia a compromisos duros. Se tragaron el cuento completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ya sabemos que la estrategia necesita este anclaje duro y no simples diapositivas, ¿cómo investigamos y medimos si las decisiones del Consejo realmente están funcionando a largo plazo? Las fuentes indican que debemos rechazar las fórmulas estandarizadas de las agencias de calificación externas. Sí, esas famosas listas de verificación no sirven. Exacto. Las listas de verificación legales no capturan la realidad operativa. Un ejemplo clarísimo del texto es el tema de separar los puestos de CEO y presidente del Consejo. Que siempre lo piden los activistas. Siempre. Te lo venden como el estándar de oro, pero las fuentes demuestran que esta separación de roles no afecta en absoluto la eficacia del Consejo si no hay un diálogo real y un consenso genuino. Es puro maquillaje corporativo si la dinámica sigue siendo tóxica. Sí, totalmente cosmético. Si tienes a dos personas diferentes pero no se hablan con la verdad, da igual. Y si conectamos esto con el panorama general, la gran propuesta aquí, la solución real, es adoptar una nueva agenda de investigación basada en la observación clínica longitudinal. Observación clínica. A ver, explícanos cómo funciona eso en la práctica. Pues mira, en lugar de sacar una foto estática del Consejo para ver cuántos comités tienen, se trata de tomar una decisión histórica específica de la empresa. Por ejemplo, la contratación de un CEO o una fusión gigante. Ajá. Retrocedes en el tiempo y entrevistas a los directores para entender la anatomía de ese debate. ¿Cómo se gestó? ¿Hubo alguien que retó los números? ¿Fluyó la información? Ok, vas al origen de la decisión. Metódicamente los resultados operativos y financieros reales causados por esa decisión. Es conectar la calidad del debate interno con los resultados a largo plazo. Pero a ver, eso me genera una duda enorme. Porque, ¿cómo lidiamos con los factores externos impredecibles? Digamos que el Consejo hace todo perfecto, debaten, usan su documento de 6 páginas, aprueban un proyecto sólido y ¡pum!, a los 3 meses estalla una crisis global o algo fuera de su control. ¿Ahí el Consejo fracasó automáticamente? Esto plantea una pregunta importantísima. Y es justo por esto que la estadística ciega no funciona. En la observación clínica entra el concepto vital de las condiciones límite o boundary conditions. Condiciones límite. Sí, o sea, el contexto manda. Una práctica de buen gobierno en una empresa estable, con mucho flujo de caja libre, puede ser considerada brillante. Pero si aplicas esa exacta misma decisión en una empresa que tiene una deuda asfixiante o que enfrenta una recesión severa, se convierte en un desastre fiduciario. Ah, ya veo. La misma jugada en diferentes canchas tiene diferentes resultados. Exacto. El juicio humano y clínico es irreemplazable. No puedes codificar el buen gobierno en una lista aplicable a todos. Los consejos deben tener el valor de exigir verdades incómodas, adaptadas a su contexto específico, a sus condiciones límite. Es que claro, no operan en el vacío. Y creo que esto nos deja con un pensamiento sumamente provocador para reflexionar de cara al futuro. A quienes nos escuchan, piensen en esto. Si el día de mañana el consejo de administración de una empresa fuera evaluado únicamente por la supervivencia, la adaptabilidad frente a crisis y los resultados financieros causales de los últimos 5 años, en lugar de por las casillas legales que logró marcar en un formulario de cumplimiento, ¿cuántos de los llamados gobiernos corporativos de excelencia pasarían realmente la prueba de fuego? Es momento de que las empresas dejen de protegerse detrás del cumplimiento normativo superficial y comiencen a exigir un liderazgo verdaderamente valiente. Nos despedimos agradeciendo profundamente que nos hayan acompañado en este podcast de Empresas Efectivas. Ya exploramos diversas aristas sobre consejos de administración, que seguiremos abordando estos y otros temas relacionados. Les pedimos que sigan con nosotros en nuestro portal, mándenos un correo a gestrada@empresasefectivas.com solicitando un prediagnóstico gratuito del nivel de madurez de su empresa para la institucionalización y le enviaremos el instrumento de diagnóstico. No olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.